La experiencia vital de los seres humanos no consiste en un mero recuento de los acontecimientos vividos, sino en la integración autobiográfica de las distintas situaciones en que cada uno de nosotros se va viendo involucrado a lo largo de la existencia. Una de las situaciones más trascendentes en este aprendizaje vital son las experiencias traumáticas. Resulta imposible establecer un repertorio universal de los acontecimientos que dan lugar a experiencias traumáticas, porque tanto la visión del mundo como la relación que cada individuo establece con él siempre están condicionadas, además de por la experiencia vital previa, por el marco sociocultural del periodo histórico concreto que nos toca vivir. Así, por ejemplo, los archivos de nuestra Inquisición son para los españoles de principios del siglo XXI una significativa base de datos sobre situaciones y experiencias traumáticas. Hoy en día nos estremece la brutalidad con que fueron tratados, entre otros presuntos herejes, un número abrumador de enfermos mentales. Sin embargo, la atrocidad de los procedimientos que la Iglesia y el Estado aplicaron en nuestro país entre 1478 y 1834 fue percibida a lo largo de esos 350 años o como una actividad positiva o como un mal necesario. El interés científico por el impacto que las experiencias traumáticas producen sobre la conducta de los individuos no aparece hasta finales del siglo XIX. Es la medicina francesa la que comienza a interesarse por la naturaleza y las posibilidades de curación de un tipo de trastorno que entonces se denominaba histeria. Será el profesor de la Universidad de París, Jean-Martin Charcot, quien cree en 1882, en el Hospital de la Salpêtrière de esa misma ciudad, la que llegará a ser la unidad neurológica más importante de la Europa de la época. En la Salpêtrière, Charcot difundió el empleo de la hipnosis en la investigación de las bases orgánicas de la histeria, algunos de cuyos síntomas, como por ejemplo las anestesias de ciertas partes del cuerpo, habían sido consideradas pruebas de brujería desde el medioevo hasta finales del siglo XVII. El propio Charcot postula por vez primera en 1887 que los síntomas histéricos están ligados a historiales traumáticos. La Salpêtrière va a ser también durante varias décadas un centro donde Charcot formará a algunos de los mejores médicos del momento y donde tendrá como alumnos a dos figuras cuyas aportaciones resultarán decisivas en el desarrollo de la psicología de las experiencias traumáticas: Pierre Janet y Sigmund Freud. Pierre Janet, partiendo de sus observaciones clínicas, comprendió que los síntomas histéricos procedían de un fallo en la regulación emocional de quienes recordaban una experiencia especialmente amenazadora para ellos. El carácter desbordante de las emociones experimentadas por sus pacientes ante un determinado acontecimiento estaría provocando en ellos, por una parte, la disociación, es decir, la no integración de esa experiencia amenazadora en la memoria de lo vivido. Por otra parte, provocaría también una serie de reacciones automáticas excesivas e irrelevantes como alucinaciones, conductas agresivas, preocupaciones obsesivas, dolores físicos, convulsiones, parálisis de los sentimientos y del movimiento y estados corporales relacionados con las reacciones corporales acaecidas realmente en la situación traumática. Estas reacciones involuntarias aparecían vinculadas al hecho de que los acontecimientos amenazadores regresaban en estos pacientes, no en la forma en que habitualmente lo hacen los recuerdos, como un relato de lo sucedido, sino como si estuvieran volviendo a producirse y el paciente estuviera viéndose nuevamente desbordado por ellos. En este sentido, Janet observó que los pacientes histéricos se comportaban como si estuvieran intentando superar en vano un obstáculo que en otro momento les había resultado insuperable. Esto explicaría el gran desgaste psicológico, la incapacidad para centrar la atención en el presente y la incapacidad para aprender de las experiencias nuevas que les caracterizaba. A partir de estas observaciones, Janet propuso que la disociación generada por el trauma está en el origen de los diversos torrentes de conciencia que a veces pueden observarse en los pacientes más dañados, esto es, en el origen de los conjuntos de recuerdos, sensaciones, voliciones y afectos que hoy llamamos personalidad múltiple. Este impacto parasitario de las experiencias traumáticas sobre el torrente de conciencia fue reconocido también por William James a principios del siglo XX.
Por su parte, Sigmund Freud, tras su estancia en la Salpêtrière, regresó a Viena, donde primero junto al médico internista Joseph Breuer y después en solitario, desarrolló su extensa obra sobre la vida psíquica. De la época en que trabajó con Breuer datan dos observaciones de gran relevancia. Una, que los recuerdos traumáticos no están sometidos al mismo proceso de desgaste que el resto de los recuerdos. Otra, que la expresión de las emociones contenidas y el relato pormenorizado de la experiencia vivida pueden contribuir a la mejoría e incluso a la curación de los afectados. La mayoría de los casos de histeria tratados por Freud correspondía a mujeres que habían padecido abuso sexual durante la infancia. Sin embargo, a partir de 1905, Freud, movido en parte por su ambición de crear una teoría capaz de explicar la totalidad de la conducta humana, renunció a creer en la veracidad de los datos que aportaban sus pacientes, minimizando con ello la importancia de la realidad externa. Este giro en la obra del fundador del psicoanálisis fue ampliamente recogido por la psiquiatría y la psicología de la primera mitad del siglo XX y confluyó con el profundo deseo de olvido que es habitual en las sociedades que han padecido una guerra. Por ello, las importantes observaciones realizadas por Myers en combatientes de la Primera Guerra Mundial y por Gardiner y Grinker y Spiegel en combatientes de la Segunda pasaron desapercibidas. Este contexto sociológico comienza a cambiar lentamente en los años 50 del siglo pasado. Los estudiosos irán dejando la vulnerabilidad del paciente en un segundo plano para prestar más atención a los desencadenantes externos y a la posibilidad de desarrollar tratamientos exitosos. En parte, gracias a las aportaciones realizadas por Shelley al conocimiento de lo que es e implica fisiológicamente el estrés, y en parte gracias a las investigaciones sobre acontecimientos vitales y a las intervenciones en crisis sobre los afectados por catástrofes. El cambio decisivo en la consideración de las experiencias traumáticas emergerá en los Estados Unidos, aunque este no se producirá hasta el último cuarto del siglo XX. En esos años, el movimiento de liberación de la mujer y su denuncia de la violencia familiar, la flagrante violación de derechos humanos en las dictaduras hispanoamericanas y, sobre todo, las reivindicaciones de asistencia sanitaria y reconocimiento social de los veteranos de la guerra de Vietnam van a provocar, de un lado, la aparición de una cierta sensibilidad social hacia quienes han vivido ciertas experiencias traumáticas y, de otro, una acumulación sustancial de datos clínicos. Todo este proceso cristaliza en 1980, cuando la Asociación de Psiquiatras Americanos reconoce la existencia de un cuadro psicopatológico específicamente vinculado a las experiencias traumáticas, al que denominó trastorno de estrés postraumático. Aquella primera definición estaba centrada en las reacciones puntuales a situaciones amenazadoras. Esto dio lugar a un gran número de estudios que resaltaban cómo la mayor parte de las personas que piden ayuda por problemas de naturaleza traumática tienen en realidad historias personales con traumas múltiples. De ahí que la Asociación de Psiquiatras Americanos redefiniese en 1995 el concepto de trastorno de estrés postraumático, distinguiendo dos modalidades: la primera, más aguda y simple, y la segunda, más compleja y crónica. Ambas se conciben como respuesta a una experiencia amenazadora para la vida, y también en ambos casos se admite que los afectados no tienen que estar necesariamente incapacitados para ejercer sus responsabilidades cotidianas. La modalidad simple del trastorno de estrés postraumático se caracteriza por síntomas relacionados con reexperimentación del trauma, síntomas relacionados con la evitación o baja responsividad general, y síntomas relacionados con una activación nerviosa
Sin embargo, el concepto de estrés postraumático creo yo que es un concepto inadecuado, es un concepto aún poco perfilado. En primer lugar, en cuanto a los síntomas que figuran en segundo lugar, son síntomas que responden más bien a un patrón de reacción y un patrón expresivo emocional más occidental y por lo tanto están muy ligados a una cultura determinada. Y en tercer lugar, yo creo que otro aspecto crítico del concepto de estrés postraumático es que en principio se considera que todos esos síntomas son en realidad síntomas, cuando uno podría pensar que no son tantos síntomas como respuestas supervivenciales, procesos, mecanismos psicológicos supervivenciales que, por ejemplo, en el caso de la amnesia pueden tener un efecto reparador psicológico importante. Otro aspecto quizá aún más crítico del trastorno de estrés postraumático es el aspecto causal. Estrés postraumático significa después de un trauma. ¿Pero qué tipo de trauma? Hay traumas producidos por humanos y traumas producidos por causas físicas. El concepto de estrés postraumático no distingue entre ambos tipos de traumas y esto es fundamental porque hay respuestas como por ejemplo la sensación de ser humillado o la sensación de haber faltado a la dignidad personal que un terremoto no puede ocasionar, pero sin embargo un conflicto bélico, por ejemplo, sí. A lo largo de los últimos 120 años, psiquiatras y psicólogos han mantenido una relación difícil con la posibilidad de que la realidad externa pueda alterar de manera profunda y permanente la conducta y la biología de las personas. Durante ese tiempo, los especialistas no han dejado de debatir, en ocasiones de manera acalorada, acerca del posible origen orgánico o psicológico del trastorno, la importancia relativa del acontecimiento respecto a su interpretación subjetiva, la importancia de la vulnerabilidad previa y la posible debilidad moral de los afectados para afrontar las dificultades de la vida, así como sobre si conviene prestar atención al trauma con objeto de superarlo o, por el contrario, es preferible desentenderse de él y seguir con la propia vida. Que no tengamos un concepto claro no significa que la gente no necesite ayuda, ¿no? Entonces yo creo que es importante que desde el punto de vista de la intervención, quizá no dejarnos llevar tanto por el diagnóstico, por la etiqueta, intentar ver si una persona satisface o no unos criterios diagnósticos determinados, sino analizar los síntomas concretos, específicos que esa persona tiene, y no solo los síntomas, sino también las fortalezas, los elementos de resistencia que esa persona en concreto tiene para afrontar la situación, que pueden ser capacidad de comunicación, capacidad de expresión, etcétera, etcétera. No solo considerar los déficits, sino también los recursos de esa persona. Y en relación con esto yo creo que también nos hace falta investigar mucho más. Solo un 5 o un 10% de las personas que han sufrido una crisis traumática presentan finalmente un trastorno de estrés postraumático. Esto nos lleva a la conclusión de que tenemos que conocer muchísimo más sobre los factores de resistencia que la gente normal tiene y que podemos transmitir después en la clínica ese tipo de conocimientos en nuestra intervención. Que las personas que sufren psicológicamente por haberse visto afectadas por situaciones críticas reciban la ayuda que necesitan nos remite a los derechos humanos, pero a la vez la planificación de esta ayuda tiene profundas implicaciones para los responsables de la política sanitaria. Si bien la incidencia del trastorno de estrés postraumático, tal como ha sido definido por la psiquiatría norteamericana, afecta a un bajo porcentaje de la población, la presencia de las historias personales politraumáticas en otros trastornos psicológicos como las adicciones, las conductas violentas, los intentos de suicidio, las bulimias, ciertos trastornos sexuales, ciertos trastornos disociativos, los trastornos somatoformes, ciertos trastornos psicosomáticos y el dolor crónico oscila según los casos entre el 14 y el 83%. Mientras que los retos a la supervivencia se presentan en cualquier cultura, el actual concepto de estrés postraumático constituye un claro ejemplo de construcción psicopatológica dependiente del contexto económico, social e histórico de una sociedad concreta. Por ello, y porque las experiencias abrumadoras ligadas a la preservación de la existencia física o psicológica tienen una proyección mayor sobre los grupos humanos y los individuos más desfavorecidos, resulta indispensable indagar en las posibles diferencias transculturales en la respuesta al trauma. No es posible asegurar si existen o no diferencias transculturales en la respuesta a las situaciones traumáticas, aunque algunas evidencias empíricas indirectas sugieren que los llamados síntomas intrusivos, como los recuerdos de la situación crítica, son los que con más frecuencia aparecen en las distintas culturas.
Esta incertidumbre se debe en gran medida a que los datos de que disponemos norte. Similar sucede con las investigaciones sobre respuestas traumáticas en catástrofes, porque aquí los subgrupos considerados pertenecen a la población latina, negra y anglosajona norteamericana. Esto significa que en psicotraumatología la variable transcultural de los estudios transculturales se hace. Aún así, hay que subrayar que estudios recientes realizados en Australia con refugiados tamiles y en Noruega con es de que las culturas difieren entre sí en la manera en que interpretan los acontecimientos y de que este hecho influye finalmente en la forma en que encaran los mismos. Se suele decir que las sociedades colectivistas, en general, tienen más tendencia a sentir culpa por aquello que le ha pasado al conjunto de la comunidad, o que tienen tendencia a presentar pues más respuestas de resignación o de aceptación del destino, ¿no? Del karma, etc. Mientras que, en cambio, en sociedades tipo individualista, pues hay más tendencia a sentir culpa por haber sobrevivido, mientras que otros no han podido, o a intentar focalizar en la resolución práctica de problemas pues la situación que se está viviendo, ¿no? Y esto sí parece que es consistente entre las diferentes culturas. Es muy importante la atribución de causa que haga la persona respecto a lo que ha ocurrido. Por ejemplo, en El Salvador, ahora en el terremoto que hubo en enero de este año, del 2001, se hizo como un trabajo entre todos los refugiados que estaban en el albergue del Cafetalón, que era un gran albergue con más de 3.000 personas, y se vio que la mayoría de la gente pensaba que el terremoto se había producido como un castigo divino pues por la violencia social y por los pecados de la gente, ¿no? Y que frente a esto, la mejor estrategia de supervivencia era pues el rezar o el procurar pues volver a normas de moral más correctas, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues esto hace que las actitudes a la hora de enfrentar el problema de esta población sean completamente diferentes a las de otras, ¿no? Por ejemplo, en Armero hubo una catástrofe tremenda, de las más grandes que ha habido en América Latina, pues una alud después de la erupción de un volcán, y quedó sepultado pues una ciudad entera. Yo creo que fue una gran experiencia, fue en los 80, una gran experiencia para toda la gente que trabaja en situaciones traumáticas, porque el alud de ayuda humanitaria que llegó a la zona lo que hizo fue crear situaciones de dependencia por parte de la gente desplazada o refugiada. Frente a eso, por ejemplo, si reflexionamos lo que pasó en Ciudad de México cuando hubo el terremoto, vemos justo el polo opuesto. En Ciudad de México lo que ocurrió fue que mientras el ejército y la policía intentaron tomar el control de la situación y apartar a la gente de los lugares, la gente se tomó, digamos, las tareas de rescate por su cuenta, ¿no? Se organizaron comités y la gente quiso participar en el desescombro y quiso de algún modo asumir ellos el papel protagonista en lo que era enfrentar la catástrofe. Pues bien, si miramos estudios realizados en Armero con estudios realizados en México, vemos que las secuelas postraumáticas de la gente de México son mucho menores que las ocurridas en Colombia, y eso tiene que ver con que unos tenían la sensación de que estaban en control sobre su vida, mientras que otros tenían la sensación de que estaban en una situación de dependencia y que habían perdido de algún modo el control sobre su vida. Y esto es muy importante. Una catástrofe no es un hecho aislado, una catástrofe es algo que ocurre en un proceso histórico y social de una comunidad que quiebra eso, generalmente comunidades que ya de por sí están dañadas y que entran, por tanto, en una espiral de vulnerabilidad. Son comunidades con economías de subsistencia en las que ocurre un hecho que rompe la red social, y entonces la actividad meramente reparadora, que intenta volver a aquello que estaba antes, es insuficiente pues para conseguir que la comunidad salga adelante. ¿Por qué? Pues porque esa comunidad más fácilmente, si sufre alguna circunstancia, alguna catástrofe, que en un país del norte probablemente no tendría prácticamente consecuencias,
tiene nuevamente consecuencias devastadoras. Por eso es muy importante trabajar desde lo que siente la persona y no desde modelos prefijados como puede hacer pues la psiquiatría clásica. Las emociones están frecuentemente modeladas por el entorno social. Este hecho puede observarse, por ejemplo, en las favelas brasileñas, donde la mortalidad infantil es altísima. Allí, muchas madres no presentan manifestaciones de duelo ante la muerte de sus hijos de 1, 2 o 3 años. Este tipo de respuesta emocional, aparentemente inhumana, en realidad es fruto de un proceso de adaptación a una situación crítica. Situación que es afrontada por las familias mediante estrategias específicas, como no dar nombre al niño y no desarrollar vínculos emocionales con él hasta que sus posibilidades de vivir son altas. Por ello, al abordar las experiencias traumáticas desde una perspectiva transcultural, lo más útil no es tener en cuenta la presencia de síntomas o de síndromes, sino atender a los diferentes tipos de afectación que padecen las personas en función de su contexto, considerando su manera de evaluar esa afectación y las estrategias propias de cada lugar para enfrentarla, para después programar la intervención fomentando los recursos que ya existen. Si el contexto cultural y situacional constituyen importantes moduladores de la manera concreta de reacción de un individuo cuando se enfrenta a situaciones que ponen en peligro su supervivencia o la de su identidad, dicha reacción depende igualmente de ciertas características personales. Cuando una persona se enfrenta a una situación nueva, realiza de forma más o menos automática una valoración de la misma. En primer lugar, considera si esa situación es positiva o negativa. En segundo lugar, en caso de que perciba la situación como negativa, evalúa si se trata de un desafío o más bien de una amenaza. Por último, si concluye que se trata de una amenaza, evalúa su grado y hasta qué punto dispone de recursos o habilidades para afrontarla con éxito. En función del resultado de su valoración, la persona pondrá en marcha las estrategias y acciones que considere oportunas. Así, si la situación es percibida como negativa, pero el individuo considera que tiene recursos suficientes para hacerle frente, sus acciones tenderán a ser directas y a dirigirse hacia la solución del problema. En cambio, si la situación es negativa y el individuo considera que carece de recursos para salir airoso de la situación, lo más probable es que experimente una fuerte reacción emocional y que sus acciones se dirijan a controlar estas emociones y no la fuente de la amenaza. Sin embargo, no todas las personas perciben y valoran las mismas situaciones de manera idéntica, y aquí es donde entran en juego las diferencias en las características de personalidad. Y una de estas características de personalidad que yo creo es fundamental y que se convierte en una de las necesidades, yo diría que muy básica. Estamos acostumbrados a hablar de necesidades como el estar alimentado, el tener un techo donde vivir o un trabajo digno, pero hay una necesidad muy importante para todas las personas que es la necesidad de control, es decir, una necesidad que supone que percibimos, que controlamos el mundo en el que vivimos, que sabemos que si hacemos una conducta la va a seguir una serie de consecuencias. Y en ese sentido, esta necesidad de control puede modular el tipo de percepción que uno haga de la situación. Es decir, si uno tiene una necesidad de control alta, lo probable es que tienda a percibir en las situaciones negativas, en lugar de amenaza, tienda a percibir cierto reto. Y eso haga que ponga en marcha estrategias más activas, más directas y solucione los problemas de una forma más pronta. Sin embargo, si la persona no tiende a percibir tanto control en las situaciones, lo probable es que reaccione o perciba que tiene menos recursos para hacer frente a la situación y utilizaría otro tipo de conductas más dirigidas a regular las respuestas emocionales. De todas maneras, en todo este proceso hay un aspecto que interviene, que es, además de las características personales, son las influencias sociales. Me estoy refiriendo en concreto al tema del apoyo social. El apoyo social no se trataría únicamente de saber que uno cuenta con amigos, familiares, sino que no sería tanto ese aspecto cuantitativo de cuánta gente tiene uno, sino más bien el aspecto más cualitativo. Quiero decir que ese apoyo sea realmente eficaz, útil y la persona se sienta satisfecha con él y además sea capaz de recurrir a él cuando lo necesita. Desde esta perspectiva, quienes vivencian una experiencia traumática estarían haciendo
estarían más encaminadas hacia el control de sus emociones que hacia el control de los desencadenantes de la amenaza o de sus consecuencias. En concreto, alguien que ante un incendio recuerda y pone en práctica las instrucciones ensayadas durante los simulacros de evacuación, o que al sentirse cercado por el fuego hace uso de un teléfono y logra informar sobre la situación a sus rescatadores, tiene una probabilidad menor de sufrir un trastorno de estrés postraumático que alguien que, en esa misma circunstancia, se ve invadido por una angustia extrema que le lleva a perder los nervios o quedarse paralizado. El tipo de explicación causal que los individuos desarrollan para explicarse el éxito o el fracaso de sus conductas ante situaciones críticas constituye asimismo un factor de personalidad que puede proteger frente al estrés postraumático o predisponer a él. Las personas que tienden a atribuir el éxito de sus reacciones a sus cualidades personales o encuentran explicaciones adaptativas para sus fracasos, tienen una menor probabilidad de experimentar una situación extrema y traumática que aquellos individuos que atribuyen su fracaso a su incompetencia o lo explican de manera no adaptativa. Así, por ejemplo, quien sufre quemaduras durante un incendio y atribuye este hecho a su escasa entereza ante la emergencia, tiene una vulnerabilidad mayor frente al trastorno de estrés postraumático que quien explica sus quemaduras como un mal inevitable, dadas las circunstancias, o que quien las considere fruto de la mala suerte. En definitiva, el hecho de que no exista un modelo explicativo específico que nos permita establecer por qué unas experiencias son traumáticas para ciertas personas y no lo son para otras, o por qué una misma persona experimenta como traumáticos ciertos eventos y no otros, no significa que desconozcamos qué factores socioculturales y psicológicos modulan las secuelas que a veces dejan las experiencias extremas. Tampoco significa que ignoremos cómo intervenir eficazmente sobre tales factores.